Bueno, yo creo que para muchos mexicanos siempre ha sido un poco enigmática la condición del indio. O sea, en la escuela primaria te enseñan que los aztecas eran poderosos y que construían grandes pirámides, era un pueblo guerrero importante, que los mayas eran grandes matemáticos, astrónomos extraordinarios, ¿no? Pero te sorprende que en la vida cotidiana pues no ves elementos celebratorios del mundo indígena, es decir, los ves en los museos, en las pirámides, son como parte de un pasado olvidado en la medida en que no tiene un presente real. Y por ejemplo, yo jugaba fútbol y cuando fallaba un gol te decían no seas indio, o sea, la palabra indio se usaba despectivamente, entonces te sorprende, a ver, por un lado nosotros provenimos de esto, somos el país de los aztecas, ¿no? Y al mismo tiempo no tenemos una relación, digámoslo así, valorativa, celebratoria de los indígenas contemporáneos, ¿no? Y mucha gente pobre, pues nosotros vemos a los indígenas descalzos vendiendo chiclets Adams en las ciudades, ¿no? Entonces yo creo que todo esto te va impregnando de que algo no funciona bien en el país. Y creo que lo más peligroso es que te acostumbres a eso y que digas, bueno, pues si esos son los indios, ellos viven así, pobres. Pero a mí, de alguna manera, me costó trabajo acostumbrarme, entre otras cosas porque mi padre era muy consciente de esta situación. Los abuelos de mi padre, por línea materna, venían de San Luis Potosí. Y ellos tenían haciendas muy grandes que producían mezcal. Entonces él me contó que cuando él era niño se sorprendió mucho de que pues, los campesinos que producían el mezcal de la familia pues vivieran en condiciones terribles. Y la primera vez que él fue a visitar una de esas haciendas, los peones se formaron para besarle la mano. Y él era un escuincle y señores de 60, 70 años con los rostros curtidos por el sol, los pies quebrados de tanto trabajar la tierra, le besaban la mano al señorito. Y él me dijo, eso no se me va a olvidar nunca y nosotros no lo podemos olvidar. O sea, nunca debes tú pensar que es natural explotar a otras personas. Y entonces, en la infancia, pues él fue determinante para que yo pensara, digamos, que había que cambiar las cosas. Posteriormente él se dedicó mucho a ser asesor de las comunidades indígenas, fundamentalmente de las comunidades zapatistas. Entonces, pues digamos que en mi caso, pues su paternidad tuvo que ver también con la sensibilización respecto a este problema. Vi a Marichuy de lejos, primero cuando vino aquí con la llamada Marcha del Color de la Tierra en el 2001. Ella habló en el Congreso, aunque no era de las oradoras más importantes. Luego la volví a ver también de lejos en el Congreso de Nurío, Michoacán, o eso fue un poquito antes, no recuerdo bien, pero fue el mismo año. Y era una figura que yo conocía dentro del mundo indígena, pero la empecé a tratar ya cuando el Consejo Indígena de Gobierno decidió tener una precandidata a la presidencia y trataron de luchar porque entrara a la boleta. Entonces yo estaba cerca de las comunidades zapatistas, me invitaron a formar parte de la asociación civil que iba a constituirse en la plataforma para que pudiera participar una candidata indígena. Era muy importante presentar esto ante el INE. No éramos un partido político, éramos un grupo ciudadano en el que se incorporaron gentes como el pintor Francisco Toledo, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, la fotógrafa Graciela Iturbide, el politólogo Pablo González Casanova y muchas otras gentes. Y entonces la idea era facilitar, tratar de apoyar que Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno tuvieran una candidata en la boleta electoral. Pero nos enfrentamos con las condiciones discriminatorias de participación que hay en este país. Primero con la regla fijada por los partidos políticos, que es yo creo que totalmente inmoderada. O sea, se piden 867,000 firmas en al menos 17 estados de la República, teniendo en cada uno de ellos por lo menos el 1% del padrón electoral. Esto solo lo cumplen los políticos profesionales, los que tienen recursos, capacidad instalada para conseguir todas estas firmas. Es decir, que los partidos
le han dado la oportunidad a los llamados independientes para que entren a la contienda los que ya son como ellos. Entonces, los independientes en realidad lo que están haciendo es ejerciendo el plan B de los políticos profesionales. No es casual que los 3 que obtuvieron el registro provienen de partidos establecidos: Margarita Zavala del PAN, el Bronco del PRI y Ríos Peter del PRD. Entonces esto no está hecho para los ciudadanos, los espontáneos. Y por otra parte, el candado discriminatorio se perfeccionó con la aplicación electrónica que se exigía para recaudar las firmas, ¿no? Entonces se le pide a la gente que tenga un celular de gama media, que tiene un costo de unos 5,000 pesos, más de 3 salarios mínimos, para poder recaudar firmas. Esto es totalmente inequitativo y anticonstitucional, porque la Constitución habla del derecho a votar y ser votado. Pero si se pone un filtro tecnológico de ese tipo, pues se está construyendo una democracia para ricos, ¿no? Entonces ahí justamente los miembros de la asociación civil tratamos de subsanar esta carencia, pues convirtiéndonos nosotros mismos en auxiliares, tratando de crear redes de auxiliares, pero bueno, nos acercamos a las 300,000 firmas de 867,000 necesarias, entonces realmente quedamos muy por abajo del umbral de aceptación, no pudimos pasar al otro lado de la participación democrática. Y desde luego, de manera trágica, la campaña de Marichuy terminó con un accidente en el que murió una persona y varios quedaron heridos. La propia Marichuy tuvo que ser sometida a una operación porque sufrió una fractura en el brazo. Entonces esto también habla de las condiciones precarias en las que se hizo esa campaña, ¿no? A diferencia de los políticos que viajan en avión o con muchas facilidades, a veces en helicóptero, etcétera, o que no tienen que viajar porque auxiliares contratados son los que recaudan las firmas, pues en este caso la campaña de Marichuy fue hecha por voluntarios y los viajes que se hicieron fueron en condiciones muy precarias y pues pagó el precio con este terrible accidente en el desierto de San Vizcaíno. Los partidos políticos se quedaron con el Instituto Nacional Electoral y eso es lo peor, ¿no? Y también con el Tribunal Electoral. El hecho de que son ellos los que de alguna manera determinan el juego democrático. Originalmente se pensaba en un instituto totalmente autónomo y un tribunal totalmente autónomo, pero son los partidos los que dictan las leyes y son los partidos los que influyen en que esto ocurra. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un diseño de recaudación de firmas con tecnología, pues todos los aspirantes que provienen de partidos políticos contratan a personas para que les recauden las firmas. Con lo cual se da un fenómeno muy curioso y es que muchas de las firmas que les recaudan son falsas, porque claro, la gente pues hace la picardía de decir ya registré estas credenciales y está probado que se utilizaron todo tipo de credenciales, desde las credenciales de las farmacias del ahorro hasta otras, para recabar firmas que luego iban a ser rechazadas, pero ellos ya habían cobrado por recaudarlas. Entonces, por ejemplo, casi el 40% de las firmas para el Bronco fueron rechazadas. Y además hay que tomar en cuenta que él utilizó recursos públicos del gobierno de Nuevo León para recabar estas firmas. En cambio, de quienes recabamos firmas para Marichuy, el 93% de las firmas fueron aceptados. Es decir, tuvimos la mayor transparencia y el mayor índice de aceptación en las firmas. Éramos la formación política que no hacía trampas y además quienes nos constituimos como auxiliares éramos todos voluntarios. Entonces no cobrábamos y jugábamos limpio y perdimos, ¿no? ¿Qué dice esto de una democracia? Los caminos de transformación de la realidad son lentos, ¿no? No se puede pensar que las cosas se van a modificar de un día para otro y hay que tener, yo creo que mucha paciencia, o como me dijo una vez alguien en relación al pensamiento indígena, hay que lograr que la impaciencia dure mucho. O sea, puede ser impaciente, pero sostenerlo durante mucho tiempo. Los zapatistas dicen, vamos despacio porque el camino es largo. O sea, hay que dosificar los pasos. Entonces, ¿qué se logró en la campaña de Marichuy? Algo muy importante, que fue articular por primera vez a una inmensa cantidad de comunidades indígenas. Si analizamos la gira que ella hizo,
no fue una gira muy electorera. Es decir, si se hubiera privilegiado conseguir firmas, ello hubiera estado sobre todo en grandes ciudades, grandes concentraciones urbanas, se hubiera diseñado de otra manera la campaña. El Consejo Indígena de Gobierno privilegió reunir a muy dispersas comunidades y escuchar sus voces. Por ejemplo, un estado que estaba perdido desde el principio en términos de las firmas, que no se iba a poder recaudar ahí el 1% del padrón electoral, era Sonora. Y sin embargo había una comunidad yaqui con la que había que establecer ese contacto. Y se dedicaron varios días de la campaña a establecer ese contacto. Entonces, ¿qué queda? Queda un diagnóstico muy rico de lo que están padeciendo las comunidades, de sus visiones del país y de cómo plantean transformarlo desde abajo. Entonces hay todo un dibujo de un país secreto que por primera vez se tiene y que lograron hacer los concejales y las concejalas indígenas. Eso es importantísimo. Se piensa con excesiva facilidad que las comunidades indígenas piensan igual todas ellas, o sea, que forman parte de la misma cultura. Y no es así, es un mosaico multicultural muy variado, con ideas muy distintas respecto a los usos y costumbres, con ideas muy distintas respecto al trato con otras comunidades, la migración, muchas otras cosas, ¿no? El uso de los idiomas, etc. Entonces, bueno, este mosaico multicultural se está integrando. Entonces, más allá de esta contingencia, la idea de ellos es seguir adelante. Quienes formamos parte de la asociación, que teníamos ahora pues la misión de las firmas, pues no vamos a seguir en ese proceso, digámoslo así, electoral, pero pensamos lograr lo siguiente, o sea, acompañar la causa de los pueblos originarios hasta donde sea posible, siendo ellos los protagonistas y nosotros tratando de darle visibilidad. Yo creo que mucha gente conoció a Marichuy y algo muy importante, gran cantidad de la gente que apoyó esto no se había sumado antes a las causas indígenas. O sea, hubo una ruptura, digámoslo así, de paradigma, ¿no? No quedó esto solo entre el grupo de los ya iniciados, sino que mucha gente por primera vez se unió a esto. Entonces vamos a organizar ahora en la Universidad de la Tierra, en Chiapas, un encuentro en abril para pensar México más allá de las elecciones y tomando en cuenta la perspectiva indígena. Un encuentro que se llamará Imágenes y Horizontes, en donde de manera interdisciplinaria y heterodoxa participarán académicos, activistas, miembros de las comunidades indígenas, miembros de las comunidades zapatistas, gente que fue auxiliar en toda esta gesta, actores, artistas, en fin, pensamos que vaya a ser una especie de laboratorio para imaginar otro país, sin pensar necesariamente en la contingencia del 1 de julio. O sea, más allá de los partidos políticos que creo que no entusiasman a muchas personas, decir, bueno, ¿cómo queremos que sea este país? Entonces, la primera manera de llegar a ese futuro posible es comenzar a imaginarlo. Eso lo tiene que decidir el Consejo Indígena de Gobierno, así como decidieron participar en esta ocasión. No sé si quieran participar una vez más. Hay opiniones encontradas. Hay un recelo muy legítimo ante la posibilidad de participar, porque las reglas son tan desiguales, que uno dice, si hacemos un esfuerzo monumental por participar y si acaso lográramos el registro, esto quizá va a veces en detrimento de la propia causa, porque parecería decir, bueno, sí se puede, el INE es receptivo de todas las voces y brinda las mismas facilidades a todo mundo. Entonces hay un recelo, ¿no? Pero también hay, por otra parte, la voluntad de aprovechar este tipo de contiendas para que haya mayor visibilidad y para que haya la posibilidad de discutir ideas. Desde el principio, el Consejo Indígena de Gobierno dijo algo muy interesante. O sea, nuestra lucha no es electorera, no queremos ganar posiciones, no queremos hacer transacciones con alguien y decir, bueno, nosotros ahora nos aliamos a tal grupo y entonces nos va a dar ciertas cosas a cambio. No se trata de eso, se trata de exponer cosas que no se han oído. Y eso, si no se hace durante la campaña electoral, se hará de otro modo. Entonces ahora lo que tenemos que tratar de diseñar son esas rutas.
El panorama es muy poco alentador. Una de las cosas más graves que le pueden pasar a un país es que no solamente la realidad esté en bancarrota, sino que también lo esté la esperanza. Y yo creo que ahora nos queda de ver el entorno, pero también nos quedan a deber las ilusiones. Yo no veo un proyecto muy estimulante. Creo que puede haber triunfos políticos que no necesariamente pasan por tener un partido, por ganar una elección. Yo pienso que hay muchas cosas que se discuten respecto al mundo indígena en la cultura y la política mexicana que tienen que ver con el levantamiento zapatista. O sea, no se honraron los acuerdos de San Andrés como se esperaba, porque ya estaban firmados con el gobierno del presidente Zedillo, nunca se convirtieron en ley por negligencia de todos los partidos políticos, pero ciertos valores que están contenidos en estos acuerdos y la importancia, la relevancia misma de los indígenas como actores del presente ha cambiado. Entonces yo creo que esto será importante en las agendas de los distintos grupos políticos y muchas de las cosas que ha planteado el Consejo Indígena de Gobierno tendrán que ser tomadas en cuenta. Entonces yo creo que a veces no se logra de manera directa que se implante una causa, pero esto se convierte ya en algo que debe ser considerado por distintas formaciones políticas. Yo creo que las utopías del presente muchas veces se convierten en el sentido común del futuro. Entonces lo que ahora parece irrealizable será simple y sencillamente la normalidad del futuro. Esperemos que así sea, y si se llega a ese momento, creo que en buena medida será gracias al caminar de los pueblos originarios y a lo que han hecho gentes como María de Jesús Patricio y las concejalas y los concejales del Consejo Indígena de Gobierno. El movimiento zapatista trató de cambiar el país en su conjunto, con el levantamiento y luego con las muchas propuestas que se hicieron después. Los acuerdos de San Andrés se firman en el 96 por ahí, y entonces no se convierten en ley. Cuando se da la alternancia democrática y Fox anuncia que el problema de Chiapas se puede arreglar en 15 minutos, los zapatistas salen de su entorno y viajan hasta la Ciudad de México, piden entrar a la Casa de la Palabra, que es el Congreso, y dicen: queremos formar parte de este país, queremos formar parte de las leyes y cambiar constitucionalmente nuestra realidad. Realmente es una apuesta cívica de transformación muy interesante. Lo que están proponiendo los zapatistas en ese momento es rearmar el contrato social, la manera que tenemos los mexicanos de articularnos, que es digamos, la gran aventura de la convivencia, ¿no? Que es el gran tema que preocupó a John Locke, a Juan Jacobo Rousseau, etcétera. ¿Cómo se construye un país? ¿Cómo en las discordias y las diferencias podemos estar juntos? Entonces, es lo que están proponiendo. Pero el llamado que ellos hacen, y que es un llamado cívico y patriótico, en el más profundo de los sentidos, no es oído por el Congreso. Nunca hay leyes de inclusión. Entonces ellos, decepcionados de tratar de cambiar el país en su conjunto, se repliegan a la parte del país que pueden modificar, que son sus caracoles. Tienen sus juntas de buen gobierno, tienen la escuelita zapatista, y empiezan a hacer un tipo de convivencia distinta. Y han mejorado las condiciones de salud, de educación, la equidad de género, cosas realmente sorprendentes. No dejan de hacer actividades intelectuales, artísticas, como el Festival Comparte, científicas, como el Festival Conciencia, etcétera. Entonces, bueno, ellos se quedaron un poco ahí por necesidad de resistencia y subsistencia y por el abandono del resto del país hacia sus causas. Entonces, ahora la candidatura de Marichuy, yo creo que más que darle aire al zapatismo, que tiene su propio aire en sus comunidades, es ampliar la posibilidad de el discurso indígena. Es decir, incluir, por supuesto, lo que han sido las propuestas del zapatismo, pero llevarlas a una gran variedad de propuestas que provienen de las más diversas comunidades. Yo creo que es un nuevo planteamiento. Además, los zapatistas nunca han querido participar en las elecciones, entonces no se trata de que ellos ahora quieran participar a través de Marichuy, sino se trata de decir: nosotros somos uno de los agentes del movimiento de los pueblos originarios y ahora hay otros agentes. Pero no es solo
una causa indígena. Eso es lo más importante, entender que esto significa cambiar el país desde abajo, pero para todos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno de los grandes agravios de este país es la pérdida de la propiedad comunal de las tierras. O sea, los pueblos originarios tenían en su poder pues, el cultivo de las tierras. Esto se perdió, luego se convirtió en latifundios, vino la reforma agraria, que como sabemos muchas veces se hizo más con fines políticos que realmente de producción agrícola sustentable. Y entonces lo que ha pasado es que el despojo del que han sido víctimas las comunidades pues se mantiene hasta la fecha. Pero, ¿qué significa que los pueblos originarios quieran estar más cerca del control de nuestra naturaleza? Bueno, significa, entre otras cosas, preservar los recursos naturales. O sea, tenemos un país que está siendo despojado de lo más rico que tiene. Lo vemos con las mineras canadienses que hacen minería a cielo abierto, contaminando los ríos y que operan en una forma en que jamás lo podrían hacer en su propio país, en Canadá. Vemos cómo de México se exportan maderas finas, cobre, oro, todos los recursos naturales están en riesgo. Cambió la ley de parques nacionales que se convirtieron en áreas protegidas en las que se pueden hacer inversiones turísticas, de silvicultura, de excursionismo, etcétera. Entonces, el país está en venta y de pronto quienes menos tienen pretenden cuidarlo y además tienen un discurso muy avanzado en términos de permacultura, en términos de protección a la biodiversidad, en términos de el desarrollo sustentable. Entonces, si nosotros pensamos que el país se protege desde abajo, estamos pensando no solamente que esto es un beneficio para los pueblos indígenas, sino que es un beneficio para la protección de los recursos naturales en su conjunto y, por extensión también, es una defensa de la soberanía. Porque nosotros tenemos un país que se ha vaciado en el campo. En 1910, cuando empieza la Revolución Mexicana, el 80% de la gente vivía en el campo y solo el 20% en las ciudades. Hoy en día la proporción se ha invertido y vemos nosotros que el campo se ha convertido en un territorio de expulsión de migrantes, porque la gente no tiene opciones de trabajar ahí. Entonces el campo es un territorio vacío en donde hay fosas comunes, pistas clandestinas de aterrizaje, escondites del narcotráfico. Eso es en muy buena parte del campo mexicano. Entonces, ¿cómo defender y proteger el país? Activándolo. ¿Quiénes son los que pueden hacerlo? Los que mejor conocen esto, los que mejor pueden cuidar el país. Entonces nosotros vemos que si nosotros queremos aquí en las ciudades, en un plan totalmente hipster, comer las mejores ensaladas del mundo, pues tenemos que tener buena materia prima. Y eso nos lo va a dar el respeto a la biodiversidad, ¿no? Y si queremos tener una ecología sana, lo vamos a lograr de esa manera. Y por extensión, si queremos tener soberanía, pues tenemos que tener un país activo desde abajo. Entonces, el tema no es solo de las comunidades indígenas, sino es el de tener un suelo para que todo el país cambie, ¿no? Y eso me parece fascinante. Entonces, yo veo que hay cosas que en el movimiento de los pueblos originarios nos remiten a cosas muy atávicas, como esto que tiene que ver con la protección del suelo, pero al mismo tiempo nos están apuntando a un porvenir muy moderno, que es controlar desde abajo la soberanía del país.